Buenas tardes a todos o buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión de las GUO Update Sessions. Me acompaña Tomás Fernández Aparicio como representante de la Junta Directiva que moderará esta sesión conmigo. Bienvenido, Tomás. Eh, en esta ocasión vamos a revisar la mejor evidencia científica que se presentó en el pasado Congreso de ASCO-GU que se celebró en San Francisco hace apenas unas semanas. Para ello, como siempre, contamos con tres urólogos expertos en urooncología que han aceptado el reto de revisar todo lo presentado, seleccionar para vosotros lo más relevante desde el punto de vista científico y compartirlo hoy con todos. Ellos se exponen además a que les preguntemos y les saquemos el máximo jugo posible aprovechando pues, su experiencia. Gracias Sara, gracias Fernando y gracias Albert por vuestra disponibilidad y por colaborar una vez más en estas sesiones. Para los que estáis conectados, recordad que las GU Update Sessions es un formato abierto y participativo. Y tras cada ponencia tendremos un espacio de unos 10 minutos para discutir en el que trasladaremos alguna de vuestras preguntas a los ponentes y podéis enviarlas a través del link que tenéis en la herramienta que estamos utilizando para retransmitir. Os animamos, tanto Tomás como yo, especialmente a participar porque creemos ambos que en esta discusión es donde realmente enriquecemos la sesión y donde aparecen todas esas dudas que tenemos siempre en la consulta. Permitidme también un agradecimiento a la industria farmacéutica. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible este tipo de iniciativas. Gracias a Astellas, a Bayer y a Johnson Johnson como colaboradores oro y a AstraZeneca como colaborador plata por su apoyo, por su compromiso con la formación continuada y por el avance de nuestra especialidad. Como siempre, la sesión se estructura en tres bloques bien diferenciados: cáncer renal, cáncer de próstata y cáncer de vejiga urotelio superior, con presentaciones breves, muy breves, seguidas de esa discusión. Sin más, Tomás, si te parece, damos paso al primer ponente. ¿Lo presentas tú? Bueno, gracias a todos los asistentes por un lunes a las 8 de la tarde, que ya estaremos cansados. Pues bueno, todos los que están conectados, viéndolo en directo, demuestran pues, el interés que hay, ¿no?, para formarnos en cáncer genitourinario, y luego los que lo ven en diferido pues también. Gracias a la Asociación Española por contar conmigo, con mi hospital, y en particular a nuestro coordinador de Hugo, a Dani Pérez Fentes. De acuerdo. Bueno, una cosa que me pidió Dani es que fuera sobre todo práctico, ¿no? Que más que hacer una revisión de muchos trabajos de ASCO, él me pidió: mira, Fernando, intenta ser práctico y selecciona trabajos que de verdad puedan cambiar nuestra práctica clínica habitual, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer, ¿no? Realmente solo he seleccionado dos trabajos, pero creo que son muy importantes y realmente creo que van a cambiar nuestra práctica clínica asistencial en cuanto al cáncer renal. Uno de estos es tratamiento adyuvante, ¿no?, con pembrolizumab junto con belzutifan, que se ha comparado con pembrolizumab. Este estudio en fase 3, el LIGHTSPAD 022. Sabemos que durante, no hemos pasado décadas buscando un tratamiento adyuvante que sea capaz de retrasar la aparición de metástasis en cáncer renal o mejorar la supervivencia global. Se ensayaron citoquinas, un fracaso; con vacunas, fracaso. Sacaron diversos antiangiogénicos, sunitinib, sorafenib, pazopanib, everolimus, etcétera. Y solo el ensayo STRAC con sunitinib tuvo un aumento muy modesto para prolongar la DFS, que es el periodo libre de enfermedad, pero sin un aumento de supervivencia global, y tampoco se llegó a utilizar en Europa. O sea, otro fracaso. Y ya recientemente, de hace unos pocos años, únicamente la inmunoterapia con pembrolizumab, dado durante un año, demostró esa prolongación de la DFS y prolongar la supervivencia global. Y desde hace unos pocos años estamos utilizando pembrolizumab. Pues como gran novedad, y creo que es muy importante,
ha aparecido una opción terapéutica que es la combinación de pembrolizumab, que ya estamos utilizando, junto con belzutifan, que es un fármaco oral, un inhibidor del factor inducible por la hipoxia, y se ha comparado ya no con placebo, que es lo que se hacía antes, sino se ha comparado con el nuevo gold estándar, que es el pembrolizumab. Entonces, esta opción terapéutica de pembrolizumab con belzutifan ha demostrado ser superior a lo que estamos utilizando ahora, y por eso la importancia de seleccionar este trabajo. Los criterios de inclusión son exactamente los que estamos utilizando con pembrolizumab, o sea, tumores de alto riesgo, que son T2 con grado nuclear avanzado, T3, T4, N positivos, afectación ganglionar, o pacientes en los que se han operado de una metástasis en el primer año tras la nefrectomía. Son los mismos criterios de pembrolizumab. Y el diseño, pues bueno, en fase 3 comparamos pembrolizumab con belzutifan frente a pembrolizumab. El objetivo principal, como todos los estudios de adyuvancia, es prolongar la DFS. En cuanto aquí vemos en esta diapositiva, pues los diferentes proporción de los pacientes con riesgo intermedio, alto riesgo y pacientes intervenidos de metástasis. Son muy similares. Casi todos los pacientes son o T2 grado nuclear 4 o T3, que son los que realmente vemos en nuestras consultas, ¿no? Y esta es la diapositiva probablemente la más importante de la parte de cáncer renal, que es que pembrolizumab con belzutifan prolonga la DFS, es decir, el periodo libre de metástasis, frente a pembrolizumab. Por tanto, el objetivo principal se cumple. Todavía no hay mucho tiempo de seguimiento, pero fijaros que aunque no se han alcanzado las medianas, el objetivo principal cumple estadísticamente. Es decir, que esta nueva opción terapéutica de pembrolizumab con belzutifan retrasa más la aparición de metástasis frente a lo que ya estamos haciendo. O sea, que yo creo que la noticia es importante, que tenemos una opción terapéutica que retrasa más la aparición de metástasis frente a lo que hoy día estamos utilizando en nuestras consultas. En los subgrupos, en diferentes subgrupos de pacientes, hay beneficios de esta nueva opción terapéutica. Solo en los pacientes de alto riesgo o que son los T4N positivos o aquellos pacientes intervenidos de metástasis, la diferencia no es significativa, pero probablemente sea porque son muy pocos pacientes, son alrededor de 50 pacientes. Pero la inmensa mayoría de pacientes, que son los de T2 o T3, esta opción terapéutica es beneficiosa en la prolongación del DFS. Todavía no tenemos datos de supervivencia global porque no se han alcanzado las medianas y tenemos que esperar más tiempo, pero creo que el resultado es bastante prometedor. Por tanto, se ha demostrado la eficacia, que es el objetivo principal, y ¿qué pasa con la seguridad? Pues al tener dos opciones terapéuticas, pembrolizumab y belzutifan, frente al pembrolizumab, obviamente hay mayor toxicidad, sobre todo a la anemia, ¿no? A mayor porcentaje de anemia y algo más de fatiga, que es la anemia es un efecto secundario muy típica del belzutifan, pero el resto de efectos secundarios es más o menos tolerable. Más efectos secundarios grado 3, sobre todo por la anemia. En cuanto a discontinuación de tratamiento, algo más que el pembrolizumab, pero no mucho más. Y el manejo de la anemia, en el cuadro rojo podéis ver que solo necesita un 12% de pacientes tratar la anemia o bien con transfusión o bien con EPO. Por tanto, una opción en la cual aumenta la DFS y podría cambiar el paradigma del tratamiento con adyuvancia. Y el segundo estudio que he seleccionado es un tratamiento en segunda o sucesiva línea. Sabemos que la primera línea, la inmunoterapia, Ipinivo de momento en España y próximamente Pembroaxi, en el resto de Europa, Nivocabo, Pembrolizumab. Para los pacientes cuando ya progresan, pues actualmente lo que estamos dando habitualmente es cabozantinib, que es la opción terapéutica que recomiendan nuestras guías europeas de urología. Pues esta opción terapéutica consiste en la combinación de belzutifan, el mismo fármaco, inhibidor de HIF, con lenvatinib, que es un antiangiogénico, un TKI. Y se compara con cabozantinib, que es lo que estamos utilizando habitualmente en segunda o sucesiva línea. Este es el ensayo el diseño del estudio, en el cual por lo menos tiene que haber progresado a una inmunoterapia. Entonces se puede utilizar o bien en segunda línea, tras fracaso a inmunoterapia, o bien en tercera línea, tras fracaso a inmunoterapia, más otro TKI. El brazo comparador es el gold estándar que más utilizamos hoy en día, que es el cabozantinib. Que el cabozantinib sabemos que es un fármaco oral bastante eficaz. O sea que
el ensayo pues, es ambicioso, ¿no? No es fácil sacar mejores resultados que cabozantinib. Y la combinación de belzutifan con lenvatinib. Pues el objetivo principal es ver si prolonga la PFS, el periodo libre de progresión. Y después de dos ensayos interinos a los 12 meses y a los 24 meses, vemos que se cumple con el objetivo principal, que es retrasar el periodo libre de progresión, frente a cabozantinib, que sabemos que es un fármaco, los que tenemos experiencia en el cáncer metastásico, es un fármaco excelente. Pues datos de eficacia, esta combinación de estos dos fármacos prolonga la PFS frente a cabozantinib. Ahí vemos la mediana de PFS, casi 15 meses con la combinación del berzotifán y lenvatinib, casi 11 meses con cabozantinib. Son cerca de los 5 meses que en segunda o tercera línea creo que el resultado es bastante bueno. La supervivencia global todavía necesitamos, los datos son inmaduros, los análisis se han hecho a los 12 y a los 24 meses y vemos en las gráficas cómo se van separando. Hay una tendencia a mayor supervivencia global con la combinación, rozando la significación estadística y tenemos que esperar un poquito más de seguimiento. Por tanto, una combinación que puede ser bastante prometedora en cuanto a eficacia. Y en cuanto a toxicidad, pues un fármaco, sabemos que cabozantinib es tóxico, pues esta combinación de berzotifán y lenvatinib también lo es, lamentablemente. Fijaros que hay, en cuanto a diarrea e hipertensión, muy parecido, pero sí hay un aumento significativo de anemia, probablemente al berzotifán, como hemos visto anteriormente. Y el resto de efectos secundarios, pues muy parecidos. También no son frecuentes, afortunadamente, pero sí hay algunos efectos secundarios que pueden ser graves, como la hipoxia o en un 12% o la disfunción cardíaca en un 7%, que son efectos secundarios no frecuentes, pero que sí pueden ser graves. Y en cuanto a la calidad de vida, que también es importante para nuestros pacientes, vemos que la comparación de esta combinación frente a cabozantinib tiene una calidad de vida muy parecida. En esta gráfica vemos el tiempo hasta el deterioro de la calidad de vida y es muy similar entre estos dos fármacos. Por tanto, dos fármacos, la combinación de lenvatinib y berzotifán, que prolonga la PFS y con una calidad de vida muy similar. Y estos, a mi juicio, son los dos cambios o dos opciones terapéuticas que nos pueden cambiar nuestra práctica clínica asistencial. Muchas gracias. Muy bien, Fernando, enhorabuena porque has sintetizado muy rápidamente dos ensayos clínicos que probablemente puedan cambiar nuestra práctica diaria con el tratamiento del cáncer de riñón. Llama la atención que en los dos ensayos los efectos secundarios de belzutifán son muy similares, fundamentalmente la anemia, ¿no? Pero mi pregunta va en primera línea. ¿Tú crees, hemos tardado mucho tiempo en tener un fármaco activo en adyuvancia, hasta que surgió el pembrolizumab y ya es el estándar? ¿Crees que este nuevo agente, la asociación con belzutifán, va a ser un game changer? Tenemos un 28% de mejora en la supervivencia libre de enfermedad. Entonces, ¿te parece que tiene suficiente carácter, a pesar de los efectos secundarios, como para cambiar nuestra práctica clínica? Yo pienso que sí, Tomás, con pembrolizumab, igual que con sunitinib, pues el aumento de TCS en ese track era muy limitado. Cuando salió el keynote, pues con pembrolizumab memoterapia no hubo dudas, ¿no? Y entonces aquí no se ha comparado con placebo, se ha comparado con pembrolizumab. Entonces, el poder demostrar una prolongación de este periodo libre de enfermedad, o sea, lo veo francamente difícil, ¿no? Conseguir la significación estadística. Y esta combinación en poco tiempo de seguimiento lo ha conseguido. Falta el resultado de supervivencia global, que yo creo que a muy a largo plazo lo va a conseguir. Entonces, yo creo que sí lo va a cambiar, que va a cambiar nuestro tratamiento en adyuvancia a costa de más anemia, pero bueno, tenemos que formarnos sobre todo en tratar la anemia. La Yo pregunta, pienso que Fernando, sí. obligada. La pregunta, Fernando, es obligada. Es decir, también teníamos cuando salió el Keynote 564 con Pembro, teníamos dudas de si eso era para todos los pacientes que se recogen en el ensayo, porque una cuestión es los criterios de inclusión en el ensayo y otra es lo que nosotros vamos a hacer en práctica clínica, porque consideramos que hay perfiles de pacientes que se benefician más o donde ese balance beneficio-riesgo, y aquí esa toxicidad
que es mayor que solo el pembro, está ahí, hay que tenerla en cuenta, pues nos obliga una selección de pacientes que, viendo el forest plot, pues parece que no sacamos grandes cosas porque están todos más o menos simétricos y los que se salen un poquito es porque la N es baja, están poco representados. Entonces, tu impresión, ¿no? Bueno, otra cosa serán las agencias reguladoras lo que nos digan, pero tú como clínico experto en cáncer renal avanzado, ¿a qué pacientes añadirías el belzutifán buscando esa mejoría en DCS? Yo, Dani, a lo mejor la pregunta te podría hacer contestar como gallego, ¿no? Te contestaría con otra pregunta, pero más bien diría, ¿a qué pacientes no? O sea, de los dos trabajos que he presentado, tengo más dudas en el segundo, pero en el primero, en adjuvancia, luego habrá que ver la supervivencia global, pero que a priori a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho. Entonces, yo creo que la mayoría de los pacientes, eh, a lo mejor me equivoco, pero en un futuro les vamos a dar esta opción terapéutica, la combinación. Realmente se tolera muy bien, ¿no? Solo es ese porcentaje de anemia, pero que luego la necesidad de tener que hacer transfusión o dar EPO o ergopoetina es muy baja, es un porcentaje realmente bajo. Entonces, yo creo que la mayoría de los pacientes sí se van a beneficiar. A lo mejor pacientes muy añosos, obviamente que tengan problemas hematológicos, pero la inmensa mayoría creo que se van a beneficiar, porque pembrolizumab, como sabes, en monoterapia se tolera bastante bien. Entonces, el añadirle el bezutifán creo que no le va a dar una especial toxicidad en cuanto a clínico, ¿no? O sea, que simplemente la anemia no molesta al paciente, a lo mejor tienes que tratarla, ¿no? Pero que es un efecto secundario más o menos fácil de manejar. Por ejemplo, en la época de los antiangiogénicos, la mucositis, el síndrome de mano-pie, son efectos secundarios que limitan mucho la calidad de vida. Pero el añadir una anemia a un pembrolizumab, yo creo que no va a limitar, en mi opinión, ¿no? A propósito de lo que Cuanto a la comentas, adjuvancia. tenemos, Fernando, una consideración de María Rodríguez Monsalve en el chat que dice que le preocupa el manejo de la anemia como efecto adverso. ¿Alguna estrategia a implementar, Fernando, se te ocurre o cómo podríamos mejorar el impacto de este efecto secundario en la evolución del paciente? Bueno, la monitorización que ya lo estamos haciendo con pembrolizumab, a lo mejor tal vez nos faltaría un poquito más de formación específica en el manejo de la anemia. Pues yo personalmente, cuando trataba con sunitinib, o sigo tratando todavía, ¿no? Con sunitinib, yo me formé para manejo de anemia. Lo que pasa es que eran efectos secundarios poco frecuentes, pero lo sabía. Entonces yo me hablé con mi servicio de hematología y me enseñaron cuándo tengo que dar hierro, cómo tengo que dar EPO, a qué dosis y cuándo tengo que consultar con el hematólogo cuando no es suficiente con el manejo básico. Entonces yo creo que tendríamos que formarnos más en el manejo de anemia, hacer unas pautas básicas y la EPO la podemos y debemos utilizarla nosotros y luego, obviamente, como sentido común, cuando vemos que después de dar la EPO, no, porque van a ser relativamente frecuentes, no, el paciente no mejora, pues buscar ayuda del hematólogo. Entonces, concretando, yo creo que es formación específica en la anemia, que es el efecto secundario bastante más frecuente con un bezutifán. Sí, pero sin embargo el efecto secundario grado 2-3 es bajo. Quiero decir, la anemia es muy frecuente, pero como Sí, efecto secundario realmente grave no es tan frecuente, ¿no? A lo mejor es relativamente sencillo 14%. manejarlo. ¿Mm? Eso es Muy bien. monitorización, hierro y cuando ya sean grado 3 dar la EPO o transfusiones. A lo mejor sí tenemos que tener ya en nuestros hospitales de día eh, mm, bien organizado el tema de las transfusiones sanguíneas, que no son Ujú. muy frecuentes, pero bueno, uno de cada 10 aproximadamente sí lo va a necesitar. Muy Si te bien, parece, Fernando. Fernando, un último comentario de un minuto sobre el segundo estudio, porque creo que el escenario de adyuvancia es el escenario apasionante, donde has demostrado un estudio sólido. El 011, claro, es un endpoint dual, es un coprimario, ¿no? Y solo se cumple uno de los dos. Nos falta esa OS, que si maduras las curvas no se separan. ¿Cómo ves tú esta combinación, Fernando? Aquí Hay que ya tengo esperar. más dudas. Igual que estoy muy esperanzado en la adyuvancia o convencido de que va a seguir adelante. Bueno, o sea, el conseguir un buen PFS sobre cabozantinib tiene mucho mérito. O sea, yo creo que la combinación es efectiva, pero hay que tener en cuenta que tiene más toxicidad que cabozantinib. Cabozantinib ya es tóxico, 60 miligramos, el porcentaje de reducción de dosis es elevado y son pacientes en segunda o sucesivas líneas, que no es el perfil de adyuvancia, que es el paciente entero, sano,
sino es un paciente oncológico que ya ha progresado en inmunoterapia. Entonces, añadirle un fármaco más tóxico por conseguirle unos meses más, no sé si luego en la práctica, en la vida real, el paciente lo va a tolerar. Ojalá que sí, pero aquí tengo mis dudas. No tengo tanta esperanza. Entonces, yo creo que hay que ser cautos y esperar el resultado de supervivencia global, como bien decías. Fenomenal. Pues si te parece, Tomás, agradecemos a Fernando su Puesto. excelente trabajo y damos paso al bloque de próstata. Pues muchas gracias, ¿eh? Un placer. Eh, Gracias, Fernando. pues yo tengo el honor de presentar a Sara, a mi amiga Sara, que es uróloga, la conocéis todos. Bueno, me uno a los agradecimientos de Fernando. Gracias por tus palabras, Dani. Sabes que te aprecio enormemente. Y bien, como me hace mucha falta el tiempo, voy a ello. Cáncer de próstata en ASCO-GU. Se han presentado diferentes estudios en cuanto a desarrollo que actualmente están reclutando en cáncer de próstata, pero me he centrado en lo que tú dices, en algo práctico que nos podamos llevar a casa y, por lo tanto, resultados de ensayos clínicos que pueda transmitir y ponencias de interés. La ponencia que me parece más relevante es la de evaluación y definición de respuesta del Prostate Cancer Working Group 4, recientemente publicado en el Journal Clinical Oncology, que, como sabemos, es un consenso de expertos que proponen orientación a los ensayos clínicos en cáncer de próstata avanzado en términos de diseño, legibilidad o endpoints. Pues bien, ha habido un update este año que no había desde el 2015. ¿Y por qué? ¿Qué dice el doctor Armstrong? Que esto ya era necesario porque en los últimos años se han incorporado una gran cantidad de tratamientos en el escenario de cáncer de próstata. También herramientas diagnósticas como el PET-PSMA sin una clara evidencia de cómo hacerlo, de cómo utilizarlo. Y también una necesidad de cambiar la terminología en el cáncer de próstata. ¿Y qué nos dice? Nos dice qué endpoints se han usado para permitir la aprobación de estos tratamientos que tanto hemos estado utilizando. Supervivencia global, el gold estándar, pero como no, supervivencia libre de metástasis, de progresión clínica, de progresión radiológica, y hacen incidencia en una cuestión muy relevante. Biomarcadores no han permitido ninguna aprobación. Y esto probablemente sea una de las cuestiones en la que más se centra el Prostate Cancer Working Group 4 en esta publicación. ¿Por qué? Porque nos dicen que necesitamos biomarcadores para mejor selección de pacientes, guiar decisiones terapéuticas, detectar respuesta o resistencia a los tratamientos de forma precoz, disponer de endpoints intermedios y qué biomarcadores actualmente están más cualificados, tienen mayor peso, más evidencia, respuesta patológica en neoadyuvancia, descenso de PSA o PSA-nadir, indetectabilidad de células tumorales circulantes en enfermedad metastásica o respuesta de DNA circulante en enfermedad metastásica. Hay estudios en hormonosensibilidad y resistencia a castración donde respuesta profunda de PSA se correlaciona con supervivencia global, CTC, células tumorales circulantes indetectables también, y como mayores niveles de DNA circulante se correlacionan con peor pronóstico, peor supervivencia. Otra cuestión relevante del Prostate Cancer Working Group 4, le preocupa ese 20-25% de pacientes que progresa radiológicamente sin una progresión bioquímica que le acompañe, que son datos que tenemos de ensayos fase 3 con ARPIS como ARCHES, ENZAMET o TITAN, e insisten por ello en el control radiológico de nuestros pacientes a pesar de respuesta por PSA, cuestión muy importante, y vuelven a hablar de la necesidad de biomarcadores en ese 20-25% donde el PSA no nos alerta sobre ese fallo de tratamiento. Otra de las cuestiones que me parece muy relevantes y que después, si queréis, comentamos es la modificación de definición de progresión en gammagrafía ósea. Primera y segunda evaluación se sigue guiando como el Prostate Cancer Working Group 3, regla del 2+2. ¿Pero qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí lo que nos dicen es que si hay más igual de 6 lesiones nuevas, ya hay progresión con la fecha de esa gammagrafía ósea, no se necesita confirmación. ¿Qué pasa si hay menos igual de 5 lesiones nuevas? Que esto requiere una confirmación posterior, pero como hasta ahora, la fecha de progresión es la del primer scan que muestra la progresión, no la del confirmatorio. Y otra cuestión sumamente de interés que a todos nos afecta, la incorporación del PET-PSMA y de los criterios de progresión, pero que, como reconocen los investigadores, estos son unos criterios investigacionales, no están validados al nivel de la prueba convencional. ¿Qué nos dicen? Que el PET basal previo al tratamiento ha de ser del mismo trazador, que no lo hemos de hacer antes de 8 semanas para definir progresión, igual que la regla del 2+2 nos protegía del fenómeno FLAIR. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es progresión si hablamos de hueso, ganglios o pulmón?
que si hay 2 lesiones nuevas, estas requerirán confirmación, pero que si hay más igual de 6 lesiones, al igual que en gammagrafía ósea, estas no necesitarán confirmación para definir progresión. ¿Y qué pasa si hablamos de vísceras que no son pulmón, como puede ser hígado o cerebro? Pues bien, que una sola nueva lesión sería progresión. Otra cuestión de interés es que hacen unos matices a la hora de la evaluación del PSMA, que por ejemplo cambios cuantitativos en submax, submedio o volumen no deben definir progresión, son experimentales. Ya nos dicen qué es la respuesta completa, lo que ya imaginábamos, desaparición total de la captación tumoral, pero que no hace falta que las lesiones óseas escleróticas desaparezcan en la prueba convencional que acompaña al TAC. Es cierto que no hacen referencia a categorías de respuesta parcial ni de enfermedad estable y hablan de que el PET, lo que ya también todos sabemos, es que es una prueba muy sensible y específica y que por lo tanto mantengamos el tratamiento si los hallazgos clínicos del PET son de impacto clínico incierto. Y os pongo aquí este otro paper recientemente también publicado, un análisis Delphi de expertos en medicina nuclear, que son muy similares todo lo que se consensúa y probablemente extrapolados de aquí. En cuanto a lo que se habla en el Prostate Cancer Working Group 4, pero es cierto aquí no definen progresión como tal. Y sí que inciden, perdón, en que el observador, para definir metástasis, ha de tener la certeza de que eso es una lesión metastásica. Bien, para finalizar con el Prostate Cancer Working Group 4, la terminología. Nos hablan de que hemos de cambiar la terminología. Ya no hablamos de hormono sensible, metastásico o resistente a la castración. Hablamos de modulación de la vía de los andrógenos. Si es sensible, es aquel paciente que se ha expuesto a otros tratamientos, como pueden ser ARPIs o TDA en otros escenarios, EMBARC, Stampede Brazo J. Y si es naïf, es que no se ha expuesto a estos otros tratamientos, es decir, que no se ha expuesto a esos otros tratamientos. Y resistente a la castración sería resistente a la modulación de la vía androgénica, la nueva terminología. Bien. Seguimos con cáncer de próstata localizado, el PIS-2, un estudio que analiza 760 pacientes con cáncer de próstata de muy alto riesgo, definido con más igual de 2 factores que son Gleason mayor igual de 8, T3, T4, PSA mayor igual de 20, similares al Stampede Brazo J. 79% de pacientes cumplían 2 de estos factores, 4 brazos. El primero, Standard of Care, que es TDA 3 años más radioterapia. El segundo, se une radioterapia de pelvis. El tercero incluye Standard of Care más cabecitaxel 4 ciclos. Y el cuarto brazo, Standard of Care más cabecitaxel 4 ciclos más radioterapia de pelvis. Endpoint primario, supervivencia libre de progresión clínica. Mediana de seguimiento, 7,3 años. ¿Qué ocurre? Endpoint primario no se consigue, no hay diferencias asociando cabecitaxel, tampoco supervivencia de próstata cáncer específica. Y esto va en línea con resultados que ya conocíamos del papel de la quimioterapia en el cáncer de próstata de alto riesgo, como los resultados del brazo 12-taxel Stampede localizado o como el estudio de RTOG 0521. Pasamos al escenario de recidiva bioquímica. Me ha parecido interesante hacer alusión a este metaanálisis sobre un tema controvertido que es el papel de la terapia de privación androgénica en la radioterapia de rescate. Es un metaanálisis de datos individuales de pacientes, es decir, que accede al crudo de la información de los pacientes y por lo tanto es un metaanálisis con mayor rigor. En este tema ya había publicado un ensayo que es el RTOG 9601, donde se demostraba supervivencia global asociando 2 años de bicalutamida a la radioterapia. Otros estudios como el GTUC 16 que mostró supervivencia libre de metástasis, beneficio, u otros como el Radicals. Bien, pues solamente había otro metaanálisis, el Dashboard, donde no veíamos un beneficio en supervivencia global. Claro, solo un 2%. Este estudio, que tiene limitaciones como que el 70% de los pacientes vienen del ensayo de RTOG, nos dice que en cuanto a beneficio de supervivencia no existe asociando hormonoterapia. En cuanto a beneficio de supervivencia libre de metástasis sí que existe con una hazard ratio de 0,79. ¿Y qué ocurre si analizamos el esquema corto de TDA frente a radioterapia en monoterapia? Pues en términos de supervivencia global no hay beneficio asociado al esquema corto. Y si asociamos un esquema largo, que este es muy marginal con una P del 0,049. Aquí no estamos comparando esquema largo con esquema corto, sino radioterapia monoterapia frente a uno u otro. ¿Y qué otra cuestión interesante también hemos de analizar? La duración del esquema
¿qué beneficio tiene? Perdón. ¿Qué beneficio tiene impactando en supervivencia global? Bueno, pues parece que no hay ningún tipo que no hay ningún tipo de beneficio, que no hay diferencia en ninguno de los esquemas. Y sí que encontramos que con un PSA mayor de 0,5, a partir de ahí sí que obtenemos un beneficio en supervivencia global. Por lo tanto, ¿ellos qué nos dicen? Bueno, pues nos dicen qué tratamientos deberíamos tratar con terapia de privación androgénica. Aquellos que tienen un PSA mayor de 0,5 y para la mayoría un esquema corto, porque ahorraremos evento adverso. Y vemos que a largo plazo no hay un gran beneficio. ¿Qué nos dicen las guías clínicas recientemente publicadas? Bueno, pues que la terapia de privación androgénica en este contexto, grado de recomendación débil. Me ha parecido interesante también este estudio, es un postdoc del EMBART que nos dice que pacientes, una vez que recuperan la testosterona, mantienen respuestas profundas por PSA, definido menor de 0,2 o menor de 0,02. Pues si vemos a los 36 meses, un porcentaje muy bajito de pacientes mantiene esta respuesta profunda. Vemos cómo, en todo caso, en el grupo de lanza en combinación sería donde hay un mayor porcentaje de pacientes que responden a largo plazo, pero es cierto que es 1 de cada 25, por lo tanto, tan solo un 4% de pacientes. Entonces, ¿hablamos de tratamiento intermitente o hablamos de un tratamiento que después habrá que reanudar de forma indefinida en la mayor parte de los pacientes? Y ya, para finalizar, cáncer de próstata resistente a la castración o, como dice el Prostate Cancer Working Group 4, cáncer de próstata resistente a la modulación de la vía androgénica. ¿Tendremos que cambiar nuestra mentalidad o no? Bueno, pues este es un estudio, el PIS-3, que es un estudio muy interesante en el que se compara enzalutamida versus enzalutamida más radium 223 en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Como sabemos, uso obligatorio de agentes protectores del hueso después de los resultados del ERA-223 con radium y abiraterona, donde había más fracturas y más mortalidad en el brazo experimental. Endpoint primario, supervivencia libre de progresión radiológica. Endpoint secundario, OS. Comunican resultados de OS en este ASCO 2026. Beneficio en supervivencia global, pero me gustaría que vieseis la curva. Es una curva muy particular en la que hay un beneficio del brazo placebo hasta aproximadamente los 24 meses, donde ya se empieza a evidenciar el beneficio en el brazo experimental de una forma relevante. Y también consolidan los resultados de su endpoint primario, que es supervivencia libre de progresión radiológica. Limitaciones de este estudio que son interesantes. Sabemos que los ensayos clínicos se diseñan y cuando se pueden extrapolar a práctica clínica han cambiado muchas cosas desde su diseño, que la mayoría de la población venía de TDA o TDA más quimioterapia. Muchas gracias. Gracias, Sara. Exhaustiva, brillante, como siempre. Casi te quedas afónica durante la presentación por el énfasis y el entusiasmo que pones. La verdad es que no tenemos ninguna pregunta en la sala y me gustaría animar a todos los participantes a que pregunten, porque de esas preguntas depende fundamentalmente que podamos sacar brillo a lo que nos contáis. En resumen, Sara, pocos avances en cáncer de próstata localizado. En recidiva bioquímica, bueno, tendemos a acortar el tiempo de la terapia hormonal con el fin de reducir los efectos secundarios. Y en metastásico tenemos quizá una nueva esperanza para el radio. Sin embargo, los grandes avances se producen cuando se habla del nuevo Prostate Cancer Group, de la nueva reunión, ¿no? De la nueva reunión de expertos. A mí lo que me llama la atención es que estamos incorporando las nuevas técnicas de imagen, las estamos incorporando actualmente en dos indicaciones básicas, en el diagnóstico inicial en pacientes de alto riesgo de metástasis o en recidivas bioquímicas, pero, sin embargo, estamos aprobando indicaciones para investigación que no están aprobadas en la clínica habitual. ¿Tú crees que el hecho de que las tengamos incluidas como criterios en los estudios, en los ensayos, en la investigación, podría ayudar a que los incorporemos antes en la práctica clínica habitual? ¿Tú crees que esto podría cambiar nuestra práctica clínica? En cuanto a la definición de progresión, ¿me preguntas del PET-PSMA? Sí, Sí, sí. a ver, yo creo que ahora mismo tanto el SPARC, que es el Consenso de Expertos de Medicina Nuclear, como el Prostate Cancer Working Group 4, ambos están de acuerdo en que lo que ellos han propuesto como criterio de progresión, en el caso del update que acabo de comentar, son criterios
investigacionales y que no están validados. Pero es cierto que hasta ahora no teníamos absolutamente ningún hilo conductor, ninguna recomendación, ninguna guía clara sobre cuándo considerar progresión, cuándo no considerar progresión, teniendo en cuenta que el PET es una prueba mucho más sensible y que por lo tanto sabes que si en el PET hay una progresión de X lesiones, no traduce lo mismo que si las vemos en convencional, en una gamma o en un TAC. Entonces a mí por lo menos me da seguridad, porque yo sí utilizo el PET en el control de tratamiento en la enfermedad diseminada. Sí me da mucha más tranquilidad, por lo menos aunque sean unos criterios investigacionales y una propuesta de criterios, que es cierto que aún no está validada, me da tranquilidad porque detrás de esa propuesta de criterios hay un conjunto de expertos que tienen muy claro, bueno, pues una serie de cuestiones que hay de evidencia publicada, ¿no? Aunque no sean criterios validados. Por lo tanto, yo sí que voy a intentar aplicarlos en mi práctica clínica porque ya te digo que es que no hay otra cuestión y sí que es cierto que yo en mi práctica uso el PET de control. Es cierto que en mi experiencia, en los pacientes en los que yo utilizo el PET, que suelen ser estos pacientes pues, metacrónicos de bajo volumen, no te ves en grandes dificultades porque son pacientes que responden muy bien, que hacen respuestas completas, que después si hacen progresiones son progresiones oligoprogresiones. Entonces hasta ahora no me he visto en muchas tesituras complejas para toma de decisiones, pero en algunas sí que me he visto y claro, ha tenido que ser en el seno de un comité, valorar al paciente de una forma muy, bueno, en conjunto, multidisciplinar. Y bueno, creo que sí que serán útiles. No sé qué opinan los demás. Esto desde luego es una opinión subjetiva y esto desde luego no es una opinión en absoluto que se aplique a todos los compañeros. Cada uno tendrá su opinión al respecto. Voy a apretarte un poco al respecto de esto, Sara, porque una cosa que siempre hablamos y discutimos es el tema de las progresiones discordantes, ¿no? Que que esta reunión por fin habla de ellas y nos hace la reflexión de, oye, hay que seguir con imagen a estos pacientes aunque el PSA esté controlado, ¿no? Mm, Nos pregunta una compañera que hace un seguimiento de un paciente metastásico y tiene el PSA de 0. Entonces, ¿cómo consigues, o si lo haces, o cómo recomiendas seguir a esos pacientes que fueron diagnosticados con PET-PSMA? Ahora está en 0 el PSA, pero nos dice el Working Group 4 que hay progresiones discordantes y que tenemos que hacer imagen. Y decimos siempre en los congresos, y tiene que ser la misma. Puede que a esta compañera se la rechacen. ¿A ti te la rechazan? ¿Cómo haríamos en este caso? Bueno, yo creo que lo tengo que decir muy bajito, pero a mí no me la rechazan. Y desde luego lo más coherente, si bien es cierto, sabemos que la sensibilidad del PET se correlaciona mucho, aparte de con el Gleason, sobre todo con el nivel de PSA, ¿no? Pero es cierto que lo más coherente, si tú pides un PET al diagnóstico y si puedes mantener ese seguimiento, que sea de esa manera. Porque es cierto que no es lo habitual, pero yo también con PSAs indetectables o con PSAs de 0,1 muy bajitos, 0,2, sí que he encontrado nuevas lesiones. Es decir, no quiero hablar a propósito de un caso, que creo que esto no es la evidencia científica, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que si tú puedes diagnosticar a un paciente de un modo, lo ideal es seguirlo por esa técnica de imagen, porque si con un PET-PSMA no vas a ver nada, desde luego con una punta aquí, una gammagrafía vas a ver muchísimo menos. Entonces, yo creo que el argumento es intentar seguir al paciente con la técnica de imagen porque le va a aportar un mayor beneficio. No sé si te he respondido bien a Sí, lo sí, que... perfecto, perfecto. Y a la compañera, además, que es lo importante. En un minuto, 2 minutos, Sara, voy a intentar ser breve en la pregunta. PIS-3, ¿no? Es un nuevo estándar de tratamiento que nos llega un poco tarde, porque esos pacientes que ahora tratamos con ENZA más radio, ese revival del radio 223, en el estudio no venían tratados con un ARPI. Es decir, estaba prohibida la enzalutamida previa y solo un 2-3% llevaban AVI. Eso no son los pacientes que tenemos ahora en CPRC o el cáncer que no modula los andrógenos. Mm, ¿Cómo lo interpretamos, Sara? ¿Cómo Bueno, incorporamos esto si al final hay una aprobación? claro, primero esto y segundo, creo que yo esto también es una opinión personal y subjetiva basada en la experiencia y mis conocimientos. Bueno, no es la primera vez que nos ocurre esto, ¿no? Probablemente en los combos en CPRC metastásico con los IPARP ha ocurrido exactamente lo mismo. Si bien es cierto, hay una diferencia que el IPARP marca mucho en los mutados y sabemos que es indispensable y aquí pues no hay ese mecanismo de acción. Pero sí que tenemos datos indirectos de otros estudios como el ARASENS, la PFS2 del Titán, donde hay pacientes que han tenido que si tú pasas de una primera línea de hormonosensible metastásico a una línea de CPRC,
Es decir, no los estudios tradicionales que conocemos de primera línea de CPRC a segunda, aquellos que son malos respondedores, etcétera. Sabemos que el receptor androgénico sigue teniendo una función importante en la fisiopatología del cáncer de próstata, que no desaparece de cero. Es decir, entonces seguir manteniendo una presión sobre ese receptor androgénico y asociar otro tratamiento como es el radium, yo creo que es muy interesante y de hecho creo que ese estudio da un poco respuesta a lo que muchos clínicos veníamos buscando, porque el radium en monoterapia parece que se nos quedaba un poquito cojo, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Entonces, obviamente esto tendrá que tener un comité multidisciplinar, insisto que es una opinión subjetiva porque realmente no vienen de esas líneas, pero creo que habría pacientes que se podrían beneficiar de esto, pacientes respondedores en primera línea, unas progresiones radiológicas pues concretas, y creo que sí que sería interesante. Pues, Bien, vamos, Sara, Tomás. muchísimas gracias. Vamos a dar paso ya a los últimos 20 minutos. Albert Carrión, experto en urotelio, entre otras cosas, y urólogo del Hospital Vall d'Hebron, nos va a contar un poco las últimas novedades en urotelio. Adelante, Albert, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. ¿Veis bien mi presentación? Muy bien. Bueno, primero agradecer al doctor Pérez Fentes la invitación y la fantástica iniciativa, que creo que es interesante, al menos para resumir lo más destacado en el área de urooncología. Iré al grano directamente, he seleccionado algunos abstracts que creo que vale la pena mencionar y que pueden cambiar un poco la práctica clínica. En el primer apartado, hablar del cáncer de vejiga músculo-invasivo, del tratamiento sistémico peroperatorio, que sabéis que está cambiando de manera muy rápida. Muy importante mencionar este trabajo en pacientes inelegibles a platino, que hasta ahora el tratamiento estándar, como sabéis, era la cistectomía directa, no recibían neoadyuvancia, y a raíz del Keynote 905, que es un ensayo fase 3, en pacientes, esto ya se publicó en el New England, se han publicado más datos en ASCO-GU, pacientes que rechazaban platino o que eran ineligibles para platino, que como sabéis son un tanto por ciento elevado de pacientes, se les ofrecía o cirugía sola o un tratamiento peroperatorio con ibipembro, seguido de cirugía, seguido de ibipembro en adyuvancia. Fijaros que ya en el New England se publicaron datos del event-free survival que era claramente favorecedor al grupo que recibía tratamiento sistémico peroperatorio. Lo que fue impresionante también es la respuesta patológica completa, que fue de prácticamente el 57, prácticamente el 58% de pacientes, comparado con 8,6% en pacientes que hacían cistectomía directa. En ASCO-GU se presentan datos sobre este estudio. Fijaros, datos bastante espectaculares, pacientes que recibieron ibipembro de manera peroperatoria tenían un downstaging hasta en un 65% de los casos, comparado con solo 12% en pacientes que recibían cistectomía directa, y fijaros que la disease-free survival claramente favorecía al grupo que recibía tratamiento peroperatorio. Eso cambia un poco el escenario, habrá que ver cuál es la toxicidad de estos fármacos, pero claramente los resultados son favorecedores en el grupo que recibe tratamiento sistémico peroperatorio en pacientes que no son elegibles a platino, que pocas opciones de tratamiento tenían hasta ahora. Este beneficio se podría decir que se puede atribuir quizá a la adyuvancia, ¿no?, con ibipembro después de cistectomía, pero fijaros que la alta tasa de respuesta patológica completa después del tratamiento no adyuvante con ibipembro, que es del 50 y pico por ciento, respalda el hecho de que el tratamiento no adyuvante también tiene un beneficio en resultados oncológicos. Además, en el grupo control, que son los que recibían cistectomía directa, hasta un 18% recibieron tratamiento adyuvante con nivolumab, por lo tanto también recibían tratamiento adyuvante. Y ojo, los efectos adversos en el grupo de ibipembro, 100% de efectos adversos, de los cuales el 71% eran mayores o iguales a 3. Es un tratamiento que es potencialmente tóxico. En elegibles a platino, también muy importante, presentado en ASCO-GU. Es el mismo estudio, pero randomizando pacientes que son elegibles a platino, se les randomiza a recibir tratamiento peroperatorio con ibipembro en neoadyuvancia, cistectomía y adyuvancia, respecto al tratamiento clásico con neoadyuvancia con cisplatino gemcitabina. De nuevo, fijaros que el event-free survival favorecía
al grupo de Ibi-Pembro, la supervivencia global a 24 meses de 86% en Ibi-Pembro comparado a 81% en el grupo que recibía gemcitabina cisplatino, y una vez más la tasa de respuesta patológica completa en la cistectomía, 55% en el grupo de Ibi-Pembro comparado con 32% en gemcis, que es más o menos los datos que ya se habían demostrado previamente en otros estudios con quimioterapia neoadyuvante. Ojo, la seguridad, la toxicidad del Ibi-Pembro, 75% de efectos grado 3 o superiores, la mayoría de ellos reacciones cutáneas que pueden llegar a ser graves. Hasta en un 14% de los pacientes pueden acabar en una UCI por toxicidad cutánea. Sin embargo, los resultados oncológicos claramente parecen mejores que el tratamiento con quimioterapia sistémica. Veremos al compararlo con el Niagara, publicado también en el New England, que ya demostró que el tratamiento peroperatorio con durvalumab, pero en este caso también recibían neoadyuvancia con platino, ya demostró mejor supervivencia libre de recurrencia y mejor supervivencia global respecto a la neoadyuvancia con platino convencional. Es importante destacar que en el Niagara la tasa de respuesta patológica completa era del 37%, en Ibi-Pembro es del 50 y pico por ciento, dependiendo si es inelegible o elegible a platino, por lo tanto parece ser que tiene más respuesta patológica completa. Veremos cuáles son la comparación de resultados oncológicos entre los dos estudios. En el Niagara, recordad, muy importante el papel del ctDNA. Ya se vio que el 57% de pacientes eran ctDNA positivos antes de neoadyuvancia, después de neoadyuvancia el ctDNA bajaba 22% y después de cistectomía el ctDNA positivo bajaba 9%. En ASCO-GU se ha presentado este trabajo muy interesante, datos extrapolados de Niagara, en los que se analiza no solo el ctDNA, sino el utDNA, es decir, el DNA tumoral en orina. Entonces, fijaros que es interesante los datos. En cuanto al utDNA, aquellos pacientes que después de neoadyuvancia tenían utDNA negativo, es decir, no había DNA tumoral en vejiga, el 72% tenían una respuesta patológica completa, no había tumor en la cistectomía. Sin embargo, aquellos que tenían utDNA positivo después de neoadyuvancia, el 18% tenían respuesta patológica completa. Claramente, el utDNA nos identificaba a aquellos pacientes con respuesta patológica. De hecho, en estas curvas de supervivencia libre de recurrencia es muy interesante porque combinan los datos de ctDNA con utDNA y claramente demuestran que el ctDNA es un buen marcador de diseminación metastásica, es un buen marcador de recurrencia metastásica, pero no lo es de persistencia tumoral en la vejiga. En cambio, el utDNA sí que lo es. Fijaros que los pacientes que tienen ctDNA negativo después de neoadyuvancia y utDNA negativo son los que van mejor, son los que tienen menos recurrencia. Los que tienen ctDNA positivo y utDNA positivo también son los que van peor. Por lo tanto, combinar los dos marcadores puede identificar a aquellos pacientes. Veremos en un futuro cuál es el standard of care, Keynote versus Niagara, Ibi-Pembro versus Durva más platino. No hay estudios comparativos, pero los dos han demostrado beneficio en supervivencia. En cuanto al tratamiento adyuvante después de cistectomía, también hay cosas interesantes, papel del ctDNA de nuevo. Ya se publicó en el New England, a modo de resumen rápidamente, el estudio InVigor, que en pacientes después de cistectomía que tenían ctDNA positivo, se les randomizaba a atezolizumab o a placebo. Si tenían ctDNA negativo, no se les hacía adyuvancia. Fijaros que los pacientes que recibieron atezolizumab, que eran ctDNA positivos respecto a placebo, tenían mejor supervivencia libre de recurrencia y mejor supervivencia global. Por lo tanto, mejorábamos el pronóstico en aquellos pacientes que eran ctDNA positivos y recibían atezolizumab. Las hipótesis que van a favor de usar el ctDNA en adyuvancia es que la detección molecular incipiente nos permite identificar a aquellos pacientes en riesgo de recidiva y hacer un tratamiento temprano. Lo que queda claro es que los que son ctDNA negativos después de cistectomía, de manera persistente, van muy bien, tienen un pronóstico excelente y podemos evitar un tratamiento adyuvante, podemos evitar sobretratarlos. Por lo tanto, el objetivo del ctDNA en adyuvancia es desescalar tratamiento en los que son ctDNA negativos y escalar aquellos que son ctDNA positivos. De hecho, en el Niagara se ha presentado en ASCO-GU
Hay algún caso de algún paciente que era un T0 en la cistectomía, pero que era ctDNA positivo, y este paciente ha ido mal, a pesar de ser un T0. Por lo tanto, clásicamente, el estadiaje patológico que usamos como predictor falla. El ctDNA no haya información. Los interrogantes será saber cuándo hay que iniciar tratamiento sistémico, cuando el ctDNA es positivo. Si hay que usar un cutoff point, si hay que usar un valor nadir y ver si hay un ascenso como en el PSA, decidir cuándo hay que empezar la adyuvancia, ver si un paciente que recibe tratamiento después de cistectomía a los 6 meses porque el ctDNA es positivo se debe considerar adyuvancia o no, quizás se debe considerar un rescate porque hay enfermedad molecular. Lo veremos en un futuro. En ASCO-GU se presenta también este estudio que viene del INVIGOR, lo que nos dice es que el ctDNA no es una variable cualitativa, es una variable cuantitativa y claramente los niveles de ctDNA reflejan el pronóstico del paciente. Es decir, aquel paciente que tiene ctDNA positivo después de cistectomía con un valor alto, este paciente va a ir mal. El paciente que tiene ascenso del ctDNA durante la evolución también irá mal. En cambio, el paciente que recibe atezolizumab y el ctDNA va bajando progresivamente, va a tener mejor pronóstico, comparado con el placebo, que progresivamente va subiendo. Por lo tanto, el ctDNA es una variable cuantitativa. Veremos cómo interpretar esos datos. Para ir acabando, en el tumor vesical músculo invasivo, después de neoadyuvancia, cuando hay un T0, podemos no quitar la vejiga, podemos hacer vigilancia. Ya se publicó el Retain Wine recientemente, un estudio de preservación vesical en pacientes que tenían mutaciones de buen pronóstico después de neoadyuvancia. Se les seleccionaba si tenían un T0 por estadiaje clínico para vigilar la vejiga, no quitarles la vejiga. El Retain One falló porque fijaros que hasta un 38% de los pacientes en vigilancia, que solo eran 25, desarrollaron metástasis. No identificaron bien los pacientes. En el Retain 2, lo que hacen es seleccionar los pacientes de igual manera, pero añaden en la neoadyuvancia el nivolumab, o sea, les dan MVAC más nivolumab. Y en este caso sí que consiguen preservar vejigas y un 82% están libres de metástasis durante el seguimiento y un 60% están con su vejiga intacta, consiguen mejores resultados. Se ha publicado también en ASCO-GU en datos extrapolados del Retain 2 en los que se mide el ctDNA. Y el ctDNA también es capaz de predecir los resultados en pacientes que no les quitas la vejiga. La Metastasis Free Survival a 2 años del grupo en vigilancia activa fue del 80%, parecida al grupo que les quitaban la vejiga. En cambio, la recurrencia vesical en el grupo de vigilancia sí que fue del 36%. Lo que se vio en este abstract publicado es que los pacientes con ctDNA negativo, el 72% estaban libres de recurrencia a distancia, respecto al 34% de aquellos que eran ctDNA positivos. Por lo tanto, claramente, si os fijáis, los niveles de ctDNA, tanto antes del tratamiento neoadyuvante como después, claramente eran predictores de supervivencia libre de metástasis. Fijaros las curvas que separadas están. El futuro será combinar el ctDNA con el UTDNA y con varias herramientas para identificar los pacientes que pueden preservar vejigas. Para ya acabar del tumor no músculo invasivo, ya que somos cirujanos, creo que es importante destacar este abstract que presentó Jeremy Teo, en el que se usa un nuevo sistema robótico que es el Virtuoso, es transuretral, ha publicado ya 6 pacientes, 12 tumores, y fijaros cómo consigue hacer una resección en bloque de la vejiga, del tumor, claramente ve las fibras musculares, es capaz de triangular, traccionar la pieza y con el láser va disecando perfectamente el tumor. Yo creo que es algo que va a tener futuro. Recordad que es algo transuretral, es un sistema robótico y que incluso en modelos ya animales han sido capaces de hacer suturas transuretrales con ese sistema robótico. Es decir, si mejoramos la resección en bloque, probablemente mejoremos resultados oncológicos no solo en el no músculo invasivo, sino también en el músculo invasivo que quieres preservar la vejiga. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda. Genial, genial, Albert. La verdad es que la vejiga es, siempre decimos que es la nueva próstata, ¿no? Con la revolución que está habiendo todo en el tratamiento perioperatorio y además en lo que viene en no músculo invasivo. Hay varias preguntas, Tomás. Hay una del doctor Bernardo Herrera, eh,
que yo creo que al ver es muy interesante, nos dice que hemos visto que el esquema GEMCIS más Durva hay beneficios de objetivos de enfermedad a pesar de que la respuesta patológica no es excesivamente diferente, ¿no? Habla de Niágara. Y en Mm. cambio, en Fortu Pembro vemos que sí hay esas diferencias tanto en respuesta patológica como en los endpoints de enfermedad. Entonces, te pregunta Bernardo, en tu opinión, cómo debemos interpretar a día de hoy esa respuesta patológica, ¿no? ¿Es un subrogado de supervivencia? ¿Es un marcador dinámico que varía? ¿Cómo lo Mm. interpretas? Bueno, claro, lo que hay que ver primero es cómo son estas cohortes de pacientes. No son grupos comparables. O sea, el problema es que no podemos comparar Niagara, no podemos comparar Durva con Ibipembro, no es la misma cohorte de pacientes. Además, como sabéis, desde un punto de vista primero más quirúrgico, la RTU tiene un papel también en la respuesta patológica. Es decir, no es lo mismo resecar un paciente con un tumor músculo-invasivo de 3 centímetros que de 7, que de 1 centímetro. También puede haber el papel de la RTU y el tamaño del tumor puede variar. Entonces esto ya es algo que es un sesgo, probablemente que es inherente en todos los casos, pero claramente afecta a la respuesta patológica completa. También lo que sorprende más positivamente esta respuesta patológica completa tan importante que ha habido con Ibipembro. En el Niagara va más los resultados son más parecidos a los clásicos de neoadyuvancia con quimioterapia, como bien dice, aunque los resultados oncológicos fueron mejores. En cualquier caso, insisto que creo que son datos interesantes, hasta ahora se ha usado la respuesta patológica completa como endpoint, pero claramente no es suficiente, ¿vale? Como he puesto el ejemplo durante la charla, hay casos que son bastante espectaculares de pacientes que son T0 en la cistectomía, que tienen ctDNA positivo y que van a recurrir, a pesar de ser T0s. Estos pacientes que clásicamente tú les dices probablemente esté curado, no le vamos a dar tratamiento adyuvante, por ejemplo, sí que van a recurrir porque son ctDNA positivos. Y además hay casos que también son espectaculares de pacientes que son N positivos en la cistectomía, pero que son ctDNA negativos posteriormente y el pronóstico es muy favorable. ¿Eso qué quiere decir? Que el estadiaje patológico de la pieza de cistectomía, aunque nos da información, no es suficiente para ver cuál va a ser la evolución del paciente. Pero es el que se ha usado clásicamente y se sigue usando. Por lo tanto, primero, que las cortes no son las mismas y que hay sesgos que influyen en esa respuesta patológica que no solo viene determinada por el fármaco, y segundo, que no nos podemos basar solo en la respuesta patológica en la cistectomía para ver cómo va a ir ese paciente o para identificar los que son candidatos a tratamiento adyuvante o a vigilarlos más de cerca, porque ya en el escenario preoperatorio ya reciben adyuvancia. Pero está claro que los resultados de Ibipembro en respuesta patológica completa son muy espectaculares. Hay un par de preguntas, Albert, que voy a intentar resumirte solo en una, aunque algo ya has hablado de ello. Fíjate, nos pregunta Felipe Villacampa si teniendo el ctDNA en los ensayos de neoadyuvancia en tumores musculoinfiltrantes, ¿no sería mejor utilizarlo como endpoint que la respuesta patológica completa? Y además, hay otro compañero que nos pregunta si es factible el poder realizar esta medición en todos los hospitales. En todos bueno, o en ninguno a día de hoy. A ver, primero, el hecho del ctDNA, que yo lo he defendido bastante, pero bueno, tiene también cosas que que hay que aclarar. La primera es que, primero en el escenario adyuvante, el ctDNA cuando es negativo nos da mucha información. Después de cistectomía, ¿vale? Es decir, esos pacientes, si es ctDNA negativo persistente, probablemente lo hayamos curado. Podemos decirle que está curado y podemos respirar y no darle tratamiento. El problema es qué hacer con los que son ctDNA positivos. Porque la mayoría van mal, les des lo que les des, ¿vale? O sea que habrá que ver con los fármacos si realmente el hecho de saber que es CTNA positivo, cómo interpretarlo y ver si realmente tiene un impacto en supervivencia, porque la mayoría van a ir mal. También hay casos de ctDNA positivos con niveles muy bajos y estables que van bien. Entonces, no se sabe muy bien cómo extrapolar esos datos en la práctica clínica, ¿vale?
Por otro lado, es caro, es muy caro. ¿Cada cuánto hay que sacar el ctDNA? ¿Durante cuánto tiempo? Sabemos que la mayoría se positivizan después de cistectomía durante los primeros 24 meses, pero hay casos que van más allá. Por lo tanto, es un tratamiento que a día de hoy, perdón, es una herramienta que a día de hoy es muy cara y no queda claro cada cuánto se tiene que sacar. Esto en el escenario adyuvante. En el escenario neoadyuvante, estoy totalmente de acuerdo en que a día de hoy no podemos asegurarle a un paciente que tiene una respuesta clínica completa. ¿Vale? Esto está muy de moda en los congresos, oncólogos, ¿no? Lo defienden, no hay que quitar vejigas. No quitaremos vejigas. No, no. A día de hoy, lo que cura a un paciente es tratamiento peroperatorio con cistectomía. Entonces, el problema es que después de neoadyuvancia es muy difícil identificar los pacientes que tienen respuesta clínica completa. Sabemos que el RTU se deja a la mitad de pacientes que tú crees que tienen una RTU negativa, tienen luego tumor en la cistectomía, hasta el 50%. La citología también se le escapan casos. El TAC malo para el estallaje local. En mi opinión, será un nomograma o varias herramientas que unan, después de neoadyuvancia, ctDNA, utDNA, citología, RTU, TAC o PET-TAC y resonancia, que hemos visto que es buena para el estadiaje local. En todos estos casos puedes predecir una respuesta clínica completa, pero aún no queda claro, es decir, aún no somos capaces de identificar respuesta clínica completa. Para mí, lo que comentabais, tiene utilidad el ctDNA para la respuesta, digamos, más a distancia y el utDNA para predecir esa respuesta clínica completa en vejiga, antes de quitar la vejiga, que sería lo ideal. Pero a día de hoy, lo más seguro es quitar la vejiga. Albert, nos queda un minuto. No me resisto a hacer una consideración o a recabar tu opinión. Vamos a un escenario en el que vamos a conservar más vejigas, como tú decías, aunando diferentes estrategias, la estrategia de Enfortu-Pembro, la estrategia de seguimiento con distintas pruebas. ¿Tú crees que vamos a conseguir preservar la vejiga? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que se harán quizá más rescates locales, porque la gracia quizás será demorar la cistectomía o hacer incluso RTUs, tratamientos con BCG, pero a día de hoy, y es el mensaje que quiero transmitir, es temprano aún. Es decir, nos falta información para poder decirle a un paciente, a usted ha tenido una respuesta clínica completa y no le vamos a quitar la vejiga. Lo puedes hacer, pero tiene que ser un tumor, para mi punto de vista, un tumor muy pequeño, una RTU completa, una RTU negativa, intentar aunar todas esas pruebas que van a ser caras y a ver cómo encaja todo nuestro sistema sanitario. Mi impresión es que se podrán preservar más vejigas, pero a día de hoy no estamos aún en ese escenario para hacerlo de manera con seguridad, porque estos pacientes, como sabéis, tienen enfermedades agresivas. Exacto, yo creo que ese es el mensaje antes de que Tomás concluya, Albert. Es un mensaje muy importante, ¿no? Son pacientes con una enfermedad mortal, una enfermedad con una supervivencia que es baja y gracias a Dios tenemos nuevos tratamientos. Parece que el estándar va a ser el tratamiento perioperatorio, salió Durva, ahora sale en Fortupembro, supera lo que teníamos de quimioterapia. Y el estándar a día de hoy, por mucho que nos guste el utDNA, el ctDNA, si lo aplico aquí, si lo mezclo con la resonancia, es dar el pack completo con la cistectomía en medio. Ese es el estándar y de ahí no nos debemos salir, aunque estemos investigando y habrá algún paciente que haya un perfil que sí, que puedas conservar vejiga, que le puedas evitar el tratamiento post cirugía, pero a día de hoy, gracias a Dios, tenemos, con esas curvas que has presentado, no me resisto a hacer este matiz reforzando tu mensaje. Tenemos un tratamiento excelente que dándolo de forma completa, junto con nuestra cirugía, mejora muchísimo la supervivencia de unos pacientes de mal pronóstico. La radioterapia también no la he mencionado, pero habrá que ver cómo encaja, consolidar con radioterapia, pero sigue siendo un tratamiento que puede tener toxicidad, puede tener efectos secundarios como la cirugía, y la gracia sería no hacer ningún tratamiento local y hacer una vigilancia. Pero a día de hoy no hay aún evidencia. Exacto. Pues muchas gracias, Albert. Gracias. Tomás, a ti te corresponde el cierre. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido espectacular. Gracias, Albert. Gracias, Sara. Gracias, Fernando. Creo que habéis sido dignos ponentes. Gracias, Dani, por tu tarea y tu duro trabajo en la coordinación del GUO. Gracias por tu invitación. Y lo único que me queda por decir es que nos vemos dentro de 3 semanas en el GUO en Vigo, donde vamos a
incrementar muchísimo el número de asistentes con respecto al anterior y eso es muy bueno para la salud de toda la urología oncológica de nuestro país. Gracias a todos de nuevo y nos vemos en la siguiente UO Update Session. Gracias.